Muy buenas, bienvenidos a una nueva píldora de estudio. En este caso, siguiendo vuestras peticiones, pues atiende ¿a qué? Atiende a lo que es la entrada y salida de la Unión Europea. Recordamos que en una de las anteriores píldoras de estudio que ya tenéis a vuestra disposición, pues estuvimos trabajando lo que es en este caso la diferencia entre dos de las principales instituciones que forman parte de la Unión Europea. Lo recordamos, además comúnmente confundidas, ¿vale? Y espero que con esa explicación hayan quedado bastante diferenciadas. Por un lado, Consejo y por otro lado, Consejo Europeo. Pues vais a ver que en este sentido, en la materia que vamos a trabajar hoy, tienen un papel muy, muy importante, ¿vale? A ver, nos centramos en un momentín. Y cuando estamos hablando de la Unión Europea, sabemos que es una asociación, ¿vale?, económica y política que a día de hoy está conformada por 27 países. Recordamos también en una de esas sesiones cómo hablamos que Bruselas queda consolidada como la capital de la Unión Europea, sede de la gran mayoría de las instituciones. Y recordar que hablamos en esa sesión también, igualmente, en esa píldora, de aquel truquito para entender dónde nos vamos a encontrar las principales instituciones, cuáles son sus sedes, y recordamos aquel truco de las colas de Bruselas. ¿Por qué? Porque Bruselas precisamente va a ser la principal sede de las principales instituciones, como por ejemplo Consejo Europeo, Comisión Europea y en este caso el Consejo. ¿De acuerdo? Bien, la Unión Europea a día de hoy, tal como nosotros la conocemos, está abierta a que todo país europeo que cumpla determinados requisitos, pues pueda solicitar su entrada en esta. Entonces vamos a intentar tratar a continuación, bajo lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, concretamente en el artículo 40 de este, cuáles son los requisitos y cómo se lleva a cabo ese procedimiento, ¿vale? Como acabamos de decir, cualquier Estado europeo que respete los valores que encontramos en ese artículo 2. Cuando hablamos del artículo 2 estamos refiriéndonos al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, aquellos valores que tienen que ver con el respeto de la dignidad humana, libertad, democracia y demás. Tiene que reunir determinadas condiciones para ser miembro de esta. Y cuando estamos hablando de las condiciones de adhesión a la Unión Europea, tenemos que encontrarlo comúnmente relacionado con lo que se conoce los criterios de Copenhague. Cristina, ¿qué son los criterios de Copenhague? Pues bien, quiero que recordemos que precisamente estos criterios de adhesión fueron establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. De ahí que a día de hoy pues podamos hablar de criterios de adhesión o criterios de Copenhague, ¿vale? ¿Cuáles son esos criterios? Fijaros, ahí destacamos los principales: la existencia de una institución estable que garantice la democracia y demás que hemos comentado antes, esos valores; una economía de mercado en funcionamiento que tenga capacidad, ¿vale?, para hacer frente a la presión competitiva a la cual se va a encontrar sometida dentro del mercado de la Unión Europea; y igualmente la capacidad para asumir las obligaciones que derivan de este procedimiento de adhesión, ¿vale? Además, tiene que aplicar todos los objetivos de la Unión, en este caso, a todos los niveles. Entonces, existe esa solicitud de adhesión en la cual, ante el Consejo, ¿vale? Y quiero que diferenciemos, por favor, Consejo y, por otro lado, Consejo Europeo, y es el Consejo el cual solicita un informe a la Comisión. El artículo 2, en este caso, del Tratado de la Unión Europea nos especifica a nosotros que, precisamente, en este caso, los parlamentos nacionales tienen que ser informados de esas solicitudes de adhesión a la Unión Europea, ¿vale? Precisamente lo que destacamos ahí en otro de esos recuadros. El Consejo solicita, en este caso, un informe a la Comisión, en el cual, en ese informe, pues se va a evaluar la capacidad que tiene el solicitante, en este caso, de cumplir los criterios de Copenhague, ¿vale? Bien. Posteriormente, en este caso, seguimos con el Consejo y ahora este es el que se va a pronunciar por unanimidad. Pueden ocurrir dos casos: que pasemos al siguiente paso, que es la negociación, donde tenemos que ver que existen 35 capítulos. Cristina, ¿qué atienden a esos 35 capítulos? Atienden pues a distintas áreas, por así decir, política de agricultura, de financiación, todos los tipos de áreas distintas que nos podemos tener en cuenta dentro de la Unión Europea, ¿vale? Pues en este caso el Consejo se puede pronunciar decidiendo de que no podemos llegar a esa negociación. ¿Por qué? Porque no se cumplen esos requisitos anteriores que hemos comentado, y una vez que quede iniciado la negociación, atendiendo a esos 35 capítulos, en este caso ya sí queda establecido lo que todos conocemos como el Tratado de Adhesión. ¿Qué es ese Tratado de Adhesión? Cuando estemos estudiando la Unión Europea, aquí hemos conocido, por ejemplo, en el caso de España, Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Recordamos en este caso
cuándo fue firmado y cuándo entró en vigor el Tratado de Adhesión, en este caso de España y Portugal, a la Unión Europea? Firmado en junio del 85 en Madrid, ¿vale? Y se produjo la entrada en vigor el 1 de enero del 86. Pues precisamente ese tratado de adhesión es típico ejemplo de lo que estamos tratando aquí, ¿vale? Tiene que existir un dictamen favorable de la Comisión, el Parlamento se va a pronunciar por mayoría de sus miembros y va a existir esa decisión del Consejo por unanimidad. Precisamente la consolidación, en este caso, de que un determinado país entre a formar parte de la Unión Europea se lleva a cabo precisamente a través de este tratado de adhesión, en el cual pues, van a quedar especificados todos los requisitos, todos los términos, condiciones y demás, ¿vale? El tratado de adhesión tiene que ser firmado por el país candidato y además por los representantes de todos los países de la Unión Europea. Y posteriormente tiene que ser ratificado por el país candidato más uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo con las normas constitucionales que queden establecidas. Entonces, cuando estamos hablando de la entrada, en este caso, de cualquier país en la Unión Europea, tenemos que atender a que se tienen que cumplir determinados requisitos. Esos requisitos son los que nosotros hemos estudiado, que se conocen como los criterios de Copenhague, ¿vale? Se solicita la adhesión ante el Consejo. El Consejo, en este caso, pues informa al Parlamento y a los distintos parlamentos nacionales, pero solicita ese informe de la Comisión, ¿vale? Y una vez que tenemos ese informe de la Comisión, el Consejo se pronuncia por unanimidad, dando lugar a lo que tenemos por delante. Negociación, que es el siguiente paso, o si no da lugar al siguiente paso es porque no se puede llevar a cabo, no se han cumplido esos requisitos, ¿vale? Entonces, finalmente, el paso final sería ese tratado de adhesión, donde ya literalmente ese candidato a la Unión Europea ya ya podemos entender que forma parte de esta, ¿vale? Bien, recuerdo, en este caso, pues el último país que ha entrado a formar parte de la Unión Europea ha sido Croacia, ¿vale? En el año 2013. También es importante destacar que el procedimiento para entrar en la Unión Europea es un procedimiento que puede durar bastantes años, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta, aunque así parezca bastante resumido, pero desde que se solicita ser candidato a entrar en la Unión Europea hasta que de por sí se lleva a cabo, pueden pasar bastante años, dependiendo de los distintos requisitos que se tengan que cumplir, ¿vale? Bien, pasamos ahora a un término distinto. Pasamos en este caso, pues a lo que conocemos, creo que comúnmente y principalmente en estos últimos años hemos escuchado mucho el término del Brexit, ¿verdad? Y recordamos que cuando estábamos hablando del Brexit, estamos hablando de la salida precisamente del Reino Unido de la Unión Europea. Pues cuando estamos hablando en este caso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tenemos que atender, antes dijimos, para la entrada es el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, sin embargo, pues para seguir a distintas directrices que nos marca en este caso el Tratado de la Unión Europea para salir de la Unión Europea, estaríamos hablando del artículo 50, ¿vale? De tal manera que, como ahí se nos dice, cualquier Estado miembro, de conformidad con sus normas constitucionales, puede solicitar la retirada de esta. ¿Ante quién? ¿Lo solicitan? Ante el Consejo Europeo, ¿vale? La Unión va a negociar y va a celebrar con ese Estado pues, un acuerdo en el cual va a establecer cuál es la forma de retirada, ¿vale? En este caso también es especial que destaquemos que, por ejemplo, atendiendo al Brexit, pues aquí hubo mucha dilación en el tiempo, ¿vale? Entonces, se solicita esa retirada ante el Consejo Europeo, la Unión negocia con ese Estado el acuerdo por el cual se va a llevar a cabo esa retirada y posteriormente la Comisión presenta una serie de recomendaciones. Posteriormente, en este caso, el Consejo es el que va a adoptar la decisión por la cual se va a autorizar la apertura de esa negociación. Y además va a designar al negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión por mayoría cualificada, ¿vale? Posteriormente, ese negociador presenta una propuesta de acuerdo. Finalmente, esa propuesta tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo y el paso final para que se lleve a cabo esa salida de la Unión Europea es que el Consejo va a celebrar ese acuerdo por mayoría cualificada. Finalmente, los tratados dejan de aplicarse y ahora, ¿a partir de cuándo? Importante este detalle. A partir de la entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 años de esa notificación al Consejo Europeo, quien va, en este caso, puede prorrogar ese plazo por unanimidad.
Entonces, fijaros el distinto procedimiento que hemos visto en este caso para entrar en la Unión Europea, artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, y posteriormente lo que nos dispone el artículo 50 para hablar en este caso de la salida de la Unión Europea, que comúnmente tenemos un ejemplo bastante reciente que es el llevado a cabo por el Reino Unido, donde ya en el momento que dejó de aplicarse ese tratado de adhesión, en este caso, ya el Reino Unido pasó a ser considerado, en este caso, tercer país. ¿Vale? Para que nos hagamos más o menos una idea, tras esa dilación en el tiempo que he contado anteriormente, al principio, pues aproximadamente el 24 de enero, la Unión Europea firma el acuerdo de retirada, en el cual Charles Michel, recordamos que es el presidente del Consejo Europeo, y la presidenta actual de la Comisión, Ursula von der Leyen, firman el acuerdo de retirada en Bruselas. Posteriormente, el Reino Unido confirma que ha ratificado ese acuerdo de retirada, el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo de Brexit y el 30 de enero la Unión Europea ratifica ese acuerdo de retirada, donde, como bien hemos dicho en esa parte superior, el Consejo adopta la decisión relativa a la celebración del acuerdo. ¿En nombre de quién? En nombre de la Unión Europea. Finalmente, recordamos que cuando abandona, en este caso, el Reino Unido la Unión Europea, el 31 de enero, ¿vale? Es cuando se considera que abandona el Reino Unido la Unión Europea. Y tras su retirada pasa a ser considerado un tercer país. ¿De acuerdo? Datos importantes, datos a tener en cuenta, pues ante cualquier pregunta de examen que nos podemos encontrar, y creo que bastante importante. Cualquier dudita, cualquier cosa, cualquier comentario, pues a través de los comentarios los podéis ir dejando, y una vez más, pues gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima.